Libro de Juan, capítulo 6. ¿Lo tiene? Ahí tenemos el tema de esta noche. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Juan, capítulo 6, verso 25. ¿Lo tiene? Juan 6, 25 al 40. Vamos a leer, hermanos. Amén. Lo leemos. ¿Lo tiene? ¿Todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre amado que estás en gloria, gracias, Rey de Gloria, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor, en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta noche, Padre, tan linda, tan gloriosa, Señor, que me permite, Señor, poder compartir, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Es algo lindo y es algo maravilloso, Señor, hablar de tus maravillas, de tus grandezas, Señor, y de tu poder, porque tú eres un Dios vivo, que un Dios de poder, Señor. En el nombre de Jesús te pido que hables a nuestras vidas en esta noche, Señor. Habla a este pueblo, habla, Señor, a mi vida, y que tu palabra, Señor, sea de edificación, Señor, para nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, lo que tú quieres decirnos, cómo podamos ver tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, Señor, y danos sabiduría, Padre, para entender, para comprender, Señor, tu palabra, Señor. Bendice a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta iglesia, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? El pan que descendió del cielo es Jesús, ¿verdad? Jesús, el pan de vida. La Biblia narra, hermanos, o nos enseña mucho acerca de, dice: yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Él se define: yo soy el que soy. Soy el pan de vida. Y el que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre. Y el que bebe de mí, nunca tendrá sed. Y le dijo, hermanos, allá podemos ver, hermanos, en Éxodo capítulo 3, verso 11, hermanos, que Moisés, hermanos, cuando Jehová manda a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hermanos, Moisés le dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Y qué respondió Dios a Moisés? Le dijo: yo soy el que soy. Yo soy.
me ha enviado, así le tendrás que responder, le dijo el Señor a Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy el pan de vida. O sea, Jesús, hermanos, se define, hermanos, en muchas, como que fuera muchos dioses, pero es un solo Dios, hermanos. Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Hermanos, entonces le dice a Moisés, tú le dirás, soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Es el único. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que en el verso, hermanos, podemos ver esta multitud, hermanos, después de que Jesús dice más atrás, en los principios del verso del capítulo 6, hermanos, ahí habla de que Jesús alimentó a 5,000. Los alimentó con 5 panes y 2 pececillos, dice la palabra del Señor. Pero dice, hermanos, que ahí fue cuando Jesús caminó la barca. Que cuando caminó sobre el mar. Porque dice que los discípulos se montaron a la barca y fueron al otro lado, a Capernaum. Y dice que entonces Jesús se quedó de ese lado. Y este pueblo, hermanos, que el Señor había alimentado, se levantó y dijo, ¿dónde está Jesús? Fueron, hermanos, y lo buscaron. Pero dice la Biblia, hermanos, entonces, hermanos, fueron y lo buscaron. Y preguntándole, le dijeron, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Jesús le respondió en el 26, Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, este pueblo, hermano, cruzó y buscó a Jesús. No porque miraba las señales, no porque miraba los milagros, no porque quería servirle, no porque quería agradecerle, no porque quería adorarle, sino porque había saciado su hambre, porque había saciado su sed. No porque lo querían adorar, no porque le querían servir, no por eso habían cruzado al otro lado, sino Jesús le dice, ustedes me están buscando porque he saciado sus hambres. Pero no trabajen por la comida que ha de perecer, porque yo soy el pan de vida. O sea que ese pueblo lo que necesitaba era recibir a Cristo en su corazón. No solo alimentar su hambre, no solo sustentar su cuerpo, sino que sustentar su espíritu y alimentarse de Cristo y recibir a Cristo en su corazón. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita, hermanos. ¿Por qué hoy está usted en este lugar? ¿Por qué estamos sirviendo a Cristo? ¿Por qué estamos buscando de Dios? Si es que lo estamos buscando, o porque es que estamos hoy en este lugar, no más porque mi papá, mi mamá me trajo, mi esposo, mi esposa me trajo. Cristo dice, yo soy el pan de vida. El que tenga hambre y venga, coma. Y el que coma de mí nunca más tendrá hambre. Pero tenemos que saciarnos de Él, no del pan, no saciar este cuerpo, buscar a Cristo, no por necesidad, no porque quiero que me bendiga. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Saciar primero el espíritu, el alma, esta alma que tiene necesidad de Cristo. Veamos el verso 35 y 36. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Este pueblo, aunque había visto el milagro, hermanos, no creía. Este pueblo había visto, hermanos, que con 5 panes y 2 pececillos levantaron 12 cestas de lo que el Señor bendijo y alimentó a todas esas personas. Y Él le dijo, recojan todo para que nada se desperdicie. Vayan y recojan. Recogieron 12 cestas, hermanos. Y Jesús le reprocha a ese pueblo, le dice, ni porque me habéis visto creéis, ni porque me vistes, ni porque has visto. Y ese pueblo, hermano, le dice al Señor, fíjese, hermanos, fíjese, veamos Juan 6, aquí mismo en el 6:40 al 56.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murmuraron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermano, note esto, hermanos. Los judíos, hermanos, los judíos siguieron a Cristo. Fueron y lo buscaron al otro lado del mar. Fueron y lo buscaron, hermanos. Recuerde, entonces, hermanos, la palabra de Dios a veces confronta, hermanos. La palabra de Dios a veces lastima, pero no está lastimando, hermanos, para dejar la herida abierta, sino que está lastimando para sanar esa herida, hermanos. Está picando la herida para poderla sanar, hermanos, porque Él les dice, ¿saben qué? Yo soy el pan de vida. Entonces los judíos vienen y murmuran, hermanos, y dicen, ¿este no es el hijo de José el carpintero? ¿Cómo dice él que nosotros comeremos su cuerpo y su carne y su sangre? ¿Cómo es eso? Hermano, él está hablando espiritualmente. Él les está hablando espiritual. Pero fíjese, hermanos, ¿cómo entonces? Ahí sí Jesús, hermanos, cuando ve, hermanos, porque la palabra de Dios, hermanos, a veces nos confronta. Y es necesario que nos confronte, porque la palabra de Dios se debe predicar o se debe enseñar tal como está. Él les dice, porque ellos se molestaron, hermanos, cuando Él les dijo, ustedes vienen a mí solo porque yo les he dado de comer, solo porque yo les he dado de beber. Y entonces, porque ahí lo buscaban, hermanos. Pero después de eso, hermanos, en el 30 le dijeron, entonces, escuche bien, en el verso 6:30, en el 6:30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Después que Jesús los confronta y les dice, ¿saben qué? Ustedes vienen y me buscan solo por un interés, pues. Después de eso, hermanos, pero si Cristo les sigue dando, hermanos, le sigue dando su alimentación, le sigue dando, ¿saben qué? Ustedes no tienen que hacer nada por mí, no se preocupen, ustedes nomás acomódense ahí a como los recostó, dice que los recostó de 2 en 2, quietecitos ahí, y van a recibir todo en la boca. Jesús no les dijo eso, hermano. Les dijo, ¿saben qué? Ustedes me siguen, ustedes quieren venir en pos de mí solo porque les conviene, pero en verdad no me quieren adorar, en verdad no quieren hacer un cambio, en verdad no me quieren recibir en sus corazones. Entonces ahí sí le dicen ellos, y se ponen prácticamente en contra de Él, y le dicen, ¿qué señal das tú? ¿Qué señal haces? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué haces? ¿Y no les estaba mostrando Cristo su poder? ¿No les había mostrado Cristo su poder más atrás, perdón? ¿Y por qué ahora que el Señor los confronta, entonces si le dicen, hey, momento aquí, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú para que podamos creerte?
Y los judíos murmuraban, hermanos. Y eran aquellos mismos de los que el Señor había alimentado. Y Jesús, hermano, está hablando espiritualmente. No está diciendo que ellos tenían que pegarle una mordida a su cuerpo para que comiera su carne, sino que Él está hablando espiritualmente. Les estaba hablando a ellos espiritualmente. Te está hablando a ti, a mí. Nos está hablando espiritualmente, hermano. No es de que va a venir Cristo, va a descender un ángel para que podamos creer la palabra del Señor, hermanos. Porque a veces, hermanos, el Señor nos habla de una, de otra y de otra manera. Jesús promete recibir a todos, hermanos, los que se acerquen a Él y arrepentirse, pero tienen que tener fe en el Señor. Podemos ver aquí, hermanos, puede ver en el segundo libro de Pedro, hermanos, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre llama al ser humano al arrepentimiento, hermanos. El Señor no va a actuar sin antes advertir. Siempre llama al ser humano al arrepentimiento. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, podemos ver allá en Éxodo, dice que el pueblo de Israel, hermanos, constantemente pecaba, constantemente fallaba al Señor. Fallaba al Señor y se acordaban de Dios, el Señor los restauraba y se les volvía a olvidar. Y volvían a fallar. Y otra vez se encontraban oprimidos, otra vez clamaban al Señor y otra vez el Señor restauraban y otra vez volvían a fallar. Pero el Señor, hermano, siempre extendiendo su misericordia. Siempre extendiendo su misericordia, hermano, retardando. Dice el Señor, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos los que estamos en este lugar, todos los de este mundo, podamos venir y nos arrepintamos. Pero, hermanos, tenemos que tener la necesidad de Cristo, disponer nuestro corazón, nuestra mente, decir: Señor, te voy a servir porque de verdad te quiero servir, te quiero alabar porque de verdad te quiero alabar. No trabajar por la carne, no trabajar por la comida, no trabajar por las bendiciones como estaba este pueblo, hermanos, sino que el Señor les dice: ¿saben qué? Ustedes deben de trabajar por una salvación, por una salvación a la que ustedes deben de trabajar y venir a mí, que yo soy el pan de vida. Y el que me recibe a mí, a eso se está refiriendo, hermano. El que me recibe a mí, aunque tenga problemas, yo estaré con él. Aunque esté desesperado, yo estaré con él. El que me recibe a mí no andará angustiado, porque yo estaré con él. Yo seré su fuerza, yo seré su fortaleza. El que me recibe a mí, dice la palabra de Dios, porque yo soy el pan de vida. Él no está diciendo, hermano, que tenemos que comernos un pedazo de Cristo, sino que recibir a Cristo en nuestro corazón y fortalecernos en Él. Porque Él es el único que restaura, hermanos, físicamente, espiritualmente, y Él es el único que nos promete un reino celestial. Él es el único, hermanos. Veamos más adelante, hermanos. Vean lo que dice Juan 14, 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, ¿sabemos a dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. En la casa de mi Padre, dice,
muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Jesús no nos ha engañado. Jesús nos ha prometido una vida eterna, una vida celestial, hermanos. Él dice, yo voy y volveré un día y los tomaré conmigo y otra vez estarán conmigo. El verso 26 de aquí de Juan, hermano, del 6, dice: respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El que cree en Cristo, hermanos, recibe la vida espiritual, el beneficio de parte de Dios. Recibimos el gran beneficio de parte de Dios y nos hacemos beneficiarios, hermanos, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y nos hacemos coherederos juntamente con Cristo. Si juntamente con Cristo padecemos. Veamos qué dice Romanos, hermano. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Teníamos pecados pasados, hermanos. Teníamos y muchas veces tenemos. A veces fallamos, pecamos queriendo o no queriendo. A veces cometemos errores, le fallamos a Dios, hermanos. Tenemos pecados. Y es necesario, hermano, hablar la palabra de Dios tal como el Señor le enseña. Para que la palabra de Dios, hermanos, impacte nuestras vidas. Para que la palabra de Dios cambie nuestras vidas. Porque si hablamos, hermanos, solamente de Dios, Dios es amor. Pero dice que también es que fuego consumidor, hermanos. Entonces el Señor a veces habla, hermanos, a nuestras vidas. Confronta nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué realmente buscamos a Cristo? ¿Por qué realmente nosotros estamos en este lugar? ¿Por qué estamos buscando a Cristo? ¿O por qué aparentemente estamos buscando a Cristo? Debo de meditar, hermanos, si realmente es porque, yo tengo miedo que la muerte me sorprenda, o porque realmente amamos a Cristo, o servimos a Cristo nomás por un beneficio, porque me ha funcionado de esta manera, Cristo me ha bendecido. No se trata de eso el Evangelio, hermanos. El Evangelio se trata, hermanos, de que un día entremos a las moradas celestiales, aquellas moradas que Cristo tiene preparadas para nosotros. De eso se trata el Evangelio, hermanos. No que porque yo sirvo a Dios por conveniencia. No trabajemos por la comida o por las bendiciones. Trabajemos porque realmente queremos agradar a Dios. Queremos servir a Dios. Aunque la palabra de Dios nos incomode, hermanos, la palabra de Dios siempre nos va a llamar a un arrepentimiento, y debe haber de nosotros un arrepentimiento genuino, hermanos, un cambio verdadero, hermanos, una renovación completa, hermanos. Debe haber una renovación completa, hermanos, para que Cristo sea manifestado de distintas formas a nuestras vidas. Hermanos, ¿qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos ver para familiarizar nuestra relación con Dios? ¿Qué otros milagros realmente necesitamos ver nosotros para creer en el Señor? ¿No te basta realmente lo que has visto o lo que el Señor realmente te ha mostrado? ¿O vamos a estar como aquellos fariseos que dicen: ¿qué señal demandas o qué señal haces
para que yo pueda creer en ti. Viendo o palpando lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida. Y todavía pensamos no afirmar nuestra vida a Cristo. No estamos trabajando por el pan que ha descendido del cielo, que es Cristo Jesús. Veamos Juan, regresemos a Juan. Juan capítulo 6, verso 53. 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Él nos invita, hermanos, a participar de su cuerpo y su sangre. Nos está hablando espiritual. Hermanos, a Nicodemo le dijo, hermanos, allá en Juan, ahí más atrás en el 3, le dijo, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre siendo viejo? Y le dijo Jesús: no es de esa manera. No funciona de esa manera. Nicodemo le dijo: tú siendo maestro, ¿no sabes esto? El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. O sea, la palabra del Señor es tan clara, tan exacta, hermanos, que Él nos está hablando espiritualmente. Él nos está hablando que en nuestras vidas debe haber un cambio, debe haber una transformación, una renovación. Hay que nacer de agua y del Espíritu. El Señor nos está llamando y nos está ofreciendo una vida eterna. Dice, hermanos, Dios nos habla de una y de otra manera, pero a veces el hombre no quiere entender. El hombre no quiere entender. Allá en Job, capítulo 33, 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero el hombre no entiende, dice. Señor, es necesario que nosotros le digamos al Señor, hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento, que realmente podamos creer en lo que Él ha hecho, en lo que Él está haciendo. Imagínense, hermanos, o queremos verlo como lo que está ya escrito en Lucas capítulo 1, verso 5. Queremos ver un ángel que descienda del cielo y tampoco creerle al ángel, como le pasó a Zacarías. Viendo un ángel, hermanos, no creyó. Qué incrédulo podemos decir, ¿verdad? Pero al hermano nosotros también le creeríamos. Es necesario, hermanos, que activemos nuestra fe y creamos en Cristo Jesús. Porque el ángel le dijo: Elizabeth, tu mujer tendrá un hijo. Y él no creyó. Y le dijo: yo soy el ángel Gabriel. Y tendrás un hijo, pero quedarás mudo hasta el día que se cumpliera la profecía. Hasta ese día él pudo hablar. ¿Qué más queremos ver nosotros para realmente poder creer en la palabra del Señor? Dice que Dios nos habla de una o en dos maneras, en tres maneras, en cuatro maneras, en 52 maneras que nos dijo el pastor el domingo. 52 por 4, 200 ¿qué? 8 mensajes. Y a veces terminamos el año exactamente igual como lo empezamos. Es necesario, hermanos,
trabajar en el Señor. No por las bendiciones, no por los favores de Dios, hermanos. Eso va a venir por añadidura. Trabajemos para el Señor como si hoy fuera el último día de nuestra vida, hermanos. Estar firme en el Señor como que hoy, si pasáramos a su presencia, hermanos, como obrero digno, que no tengamos de qué avergonzarnos, nos presentaremos delante del Señor. Las palabras de Dios son vida eterna, hermanos. Veamos Juan capítulo 1. Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, hermanos. Si usted está en este lugar, si usted ha sido engendrado como hijo, es por la voluntad de Dios, hermano. No es por su voluntad, hermano. No es por mi voluntad. Hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy, hermanos, hoy es el día que Dios ha preparado. Hoy es el día, hermano, que Dios ha preparado para aquel que no conoce a Cristo. ¿Cuántos más mensajes? ¿Cuánta más palabra? ¿Cuánto más quieres que el Señor te muestre? ¿O qué manera quieres que el Señor se manifieste en tu vida? ¿De qué forma? El propósito de Dios hoy es que conozcas en realidad a Dios. Él es el pan de vida, el que descendió del cielo. Veamos, hermanos, Juan capítulo 6, verso 58. Dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que hoy te he dado es vida. Son espíritu y son vida. Es la palabra de Cristo. No es mi palabra, es la palabra del que descendió del cielo, el pan de vida, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos ha hablado esta noche.